Vamos a resolver un caso del trazado de plano perpendicular a una recta por un punto. En la figura izquierda tenemos los datos en diédrico, tenemos las proyecciones del punto A' y las proyecciones de una recta de perfil. Esta recta de perfil está definida por el punto C, C' y por el punto B', B. Debemos ver, en la parte de la derecha, vemos que antes de empezar podemos saber o debemos saber que un plano perpendicular a una recta de perfil es paralelo a la línea de tierra. Aquí se ve en este esquema espacial que esta fuera sería la recta de perfil y el plano perpendicular sería este plano P' paralelo a la línea de tierra. Esto sería en realidad la traza P' de ese plano. Bien, una vez dicho esto, esto sería la P'. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver un detalle. Observamos que el punto A por el que queremos trazar el plano de perfil es este que está aquí en el espacio, con su proyección horizontal aquí y su proyección vertical aquí. Nosotros vamos a hacer esta operación pasando a tercera proyección. Por eso se hace necesario proyectar este punto A sobre el plano de perfil. Hay algunas personas que lo que hacen es lo contrario, pasar la recta de perfil al plano de perfil que pasa por A. Nosotros recomendamos lo anterior, lo primero, porque si quisiéramos luego hallar la intersección, pues nos resulta mucho más fácil si hemos hecho el proceso como decimos, es decir, pasando el punto A que nos dan mediante una paralela a la línea de tierra al plano de perfil de la recta. Obsérvese que si el plano solución, supongamos que fuera este plano paralelo a la línea de tierra, P', si ese plano solución contiene el punto A, también contendrá cualquiera de los infinitos puntos situados en esta paralela a la línea de tierra trazada por A. O sea que si desde A proyectamos ortogonalmente sobre el plano de perfil hasta A'1, pues ese plano P' que vamos buscando contiene también al punto A'1. Por eso lo que haremos será desde A' proyectar y tendremos aquí A'1 y desde A minúscula proyectar y tendremos A'1. Y esa es una de las fases del proceso que vamos a seguir. Y como decíamos, habrá que pasar a tercera proyección para que esta perpendicularidad entre esta traza del plano con el plano de perfil y la recta sean perpendiculares. O sea que en realidad esta línea que estamos aquí dibujando sería paralela a esta y paralela a esta, que son intersecciones del plano paralelo a la línea de tierra que vamos buscando, con planos de perfil. Y este sería la intersección con el plano de perfil que contiene a la recta, que es este plano que está aquí marcado con esta línea curva. Entonces, o sea, con ese contorno, un poco para limitarlo. Esta sea la recta y este plano es el plano que contiene a esa recta, que es un plano de perfil. Bien, entonces lo que decíamos es que vamos a pasar a tercera proyección y vamos a hacer el trazado. Y entonces, ¿ese trazado en qué consiste? Pues hacer centro, bueno, si se quiere primero, centro en este punto y con abertura hasta C, haremos un arco que vaya hasta la línea de tierra. Una vez que hemos llegado a la línea de tierra, dibujaremos una línea vertical para, digamos, referir a la cota del punto C. Entonces, una vez que hemos llegado aquí, prolongaríamos esta línea verticalmente hasta una altura correspondiente a la altura del punto C. Es decir, que ahora desde C' haríamos aquí una perpendicular y este punto que obtenemos aquí le podemos llamar C segunda. Bien, vamos a recortar ligeramente esto para quedarnos en el punto C segunda. Pondremos aquí ahora la letra correspondiente a C segunda, que sería la tercera proyección. Ya se sabe que hemos utilizado a veces la nomenclatura, digamos, o bien C segunda, podríamos poner una nomenclatura, o bien C mayúscula entre paréntesis. Repetimos el proceso de pasar a tercera proyección al punto B. Entonces haríamos centro aquí y con abertura hasta B trazaríamos un arco hasta llegar aquí a la línea de tierra y ahora subiríamos verticalmente, como hemos hecho antes, una altura correspondiente a la cota del punto B. Vamos a alargar esto ligeramente y ahora mismo haríamos una simple perpendicular desde B', o una línea horizontal, sería simplemente esta línea horizontal desde B'. Haríamos aquí el recorte de estas dos líneas para tener ahí lo que sería la tercera proyección de ese punto B, que le vamos a llamar B segunda.
Una vez obtenido ese B segunda, uniremos B segunda con C segunda y esto será la proyección R segunda de esa recta. Podemos prolongarla lo que queramos y esa sería la R segunda. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer, como decíamos, era proyectar el punto A sobre el plano de perfil. Para ello lo que haremos tanto por A como por A', hacer sendas perpendiculares aquí a la proyección de perfil y tener aquí lo que hemos llamado la A'1 y la A'1 en el esquema este que tenemos aquí materializado en la parte derecha. Entonces esto sería la A'1 y luego tendríamos aquí pues la A'1. Y esas son las proyecciones de ese punto proyectado sobre ese plano de perfil. Una vez hecho eso, vamos a pasar ese punto también a tercera proyección, por el mismo procedimiento que hemos hecho los otros puntos. Haríamos un arco hasta aquí, hasta A'1, llegaríamos hasta aquí a la línea de tierra y ahora subiríamos vertical hasta una cota igual a la cota del punto A. Y esto lo prolongaríamos y ahora por esta otra también la prolongaríamos por aquí. Y en su corte tendríamos lo que sería la A'1 segunda, que bueno, no vamos a poner la letra para no complicar. Y aquí obsérvese un detalle, y es que queda muy cercano de la recta, vamos a ampliar ligeramente, esto queda muy cerca a la recta, pero no tiene por qué caer sobre ella, porque claro, el punto no tiene por qué estar justo correspondiendo al proyectarse sobre la recta. En el esquema de aquí de la derecha, obsérvese que al proyectar, pues esto queda a una cierta distancia de esa recta. Claro, este esquema no es exacto respecto a los datos, es un esquema general y nos sirve para resolver el problema. Una vez que tenemos este punto A'1 en tercera proyección, haríamos una perpendicular, que sería esta, a la tercera proyección de la recta R. Luego por este punto del perfil, sería el A'1 segunda, haríamos una perpendicular a esta recta. Y entonces, pues el trazado de esa perpendicular será simplemente, pues, desde este punto, y ahora esa perpendicular la vamos a alargar hacia arriba, esta sería la perpendicular a la recta de perfil en tercera proyección, prolongaremos hacia arriba y prolongaremos hacia abajo. De modo que esta línea que estamos haciendo aquí corresponde a esta. Obsérvese que esa línea corresponde a esta. Esta línea nos determina este punto por el que pasa la traza vertical del plano y este punto por el que pasa la traza horizontal del plano. Esto sería, como decíamos antes, la P', la traza P' del plano. ¿De acuerdo? Luego, esta línea, que es esta que hemos dibujado aquí, prolongada nos da este punto por el que pasa la P' y este punto por el que pasa la P. Luego, simplemente por este punto dibujaríamos una línea horizontal, digamos, que representa ya la traza la traza vertical del plano, y pondríamos aquí por un lado y por otro para tenerla materializada, y eso ya sería la P' del plano, la traza vertical del plano. Y ahora este punto de corte de esto con la línea de tierra, que corresponde a este, habrá que deshacer el abatimiento, por eso vamos a hacer un arco en sentido contrario al que venimos haciendo, con centro aquí y con esta abertura de compás. Desde este punto haríamos un arco hasta aquí, y por este punto, que equivale a este, dibujaríamos ya la traza horizontal del plano, que sería la traza P. Y esas serían las trazas del plano perpendicular a esa recta, siendo esa recta una línea de perfil. Y sabemos a partir de ahora que ese plano es siempre paralelo a la línea de tierra. Es decir, que siempre que nos den una recta de perfil y queramos hacer un plano perpendicular a dicha recta, ese plano será será paralelo a la línea de tierra. Repetimos el proceso para ver que quede claro. Sería pasar la recta a tercera proyección. Entonces lo que haremos será hacer un arco de centro en el punto de corte con la línea de tierra, abertura hasta la proyección horizontal C, llegamos a la línea de tierra y subimos verticalmente hasta una altura igual a la cota del punto C, que sería la altura de la C'. Desde C' hacemos esa perpendicular y tenemos ahí C segunda. Hacemos lo mismo con el punto B, llegamos a la línea de tierra y tenemos ahí la B segunda. Uniendo B segunda con C segunda tendremos la R segunda, que es la recta de perfil en tercera proyección. Una vez hecho eso, lo que hemos dicho ha sido proyectar el punto al plano de perfil en el que se encuentra la recta. Para ello dibujamos sendas horizontales por A y por A', y obtenemos A'1 y A'1.
Pasamos ese punto AS1 a tercera proyección, igualmente que hemos hecho, de la misma forma que hemos hecho con los puntos B y C, y tenemos aquí esa proyección que tendría que ser la A1 segunda. No ponemos la letra para no complicar el trazado. Una vez que tenemos ese punto, hacemos una perpendicular a la recta de perfil en tercera proyección. Esa perpendicular la prolongamos en ambos sentidos y obtenemos en tercera proyección la perpendicular a la recta, es decir, la traza del plano con el plano de perfil de la recta. Obtenemos esta línea, que es perpendicular a la recta en tercera proyección. Y ahora, esa línea corta aquí en un punto por el que pasa la P' y aquí en un punto por el que pasa la P, que han de ser paralelas a la línea de tierra. Simplemente hacemos esas paralelas y tenemos P' y P.